Bueno, hoy vamos a tener un brainstorming atípico porque le hemos pedido a Víctor Coluccio, que ya casi que ni hay que presentarlo, porque es de la casa. Solo sí quiero decir el rol formal del que vamos a hablar hoy, que es presidente de la Comisión de Seguridad, Salud y Ambiente de IAPG, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Y bueno, se acaba de terminar la semana pasada o la otra, Ajá. el 5º Congreso Latinoamericano y el 7º Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en la Industria del Petróleo y el Gas. Lo estoy leyendo allá atrás. Y vamos a hablar de otro tema. Voy a incluir que íbamos a hablar de otro tema, de sentido de vulnerabilidad, que fue el tema del Congreso. Fue el tema del Congreso. O sea que en el fondo es el mismo tema. Es el mismo tema, pero le pedimos a Víctor... Y bueno, un poco sí. Sí. Dijimos, Víctor, ¿no nos contás un poco cómo fue bien el Congreso? Bueno, ¿qué sensación general te queda? Bueno, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. de vuelta. Igual, Bienvenido. ante todo, buenas noches. Como sensación general, la verdad que el Congreso a mí me gustó mucho. La verdad que pudimos desarrollar durante los 3 días que duró el Congreso, 12, 13 y 14, la temática y el foco en el cual se había pensado originalmente el Congreso, ¿no? En verdad que allá hacía bastante que no teníamos Congreso. El último había sido por 2019. Después nos agarró en el medio la pandemia. El Congreso se desarrolla habitualmente cada 2 años, que es lo que dura la presidencia de la Comisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Y bueno, dentro de lo que fue la pandemia se fue retrasando y bueno, y este año volvimos a O sea, como que formarlo. ¿terminaste tu ciclo o seguís? Termina mi ciclo, sí, está terminando mi ciclo ya de ser presidente del... Pero qué bueno, ¿no? Esa contribución. Sí, la verdad que sí, estuvo bueno participar. Un poco yo no voy a hablar de Congreso, en este caso hablo de lo que es la comisión. Yo pienso un poco que siendo miembros del IAPG como industria del petróleo y el gas, prefiero estar para poder definir y no que después caigan prácticas recomendadas, desarrollos o algunas propuestas. Me gusta más participar desde la confección, desarrollo. En la cocina. Sí, tal cual. Claro. Eh, ¿Por qué eligieron ese título, el de sentido de vulnerabilidad? Sentido de vulnerabilidad presente, que es una categoría cultural, básicamente. Sí. Un poco estuvo enfocado en cómo nos manejamos durante la pandemia, ¿no? Un poco parte de ahí. Parte de, bueno, cómo la industria se fue adaptando y fue manejando su sentido de vulnerabilidad de la pandemia y para llegar a cómo está ahora la industria, ¿no? Eso un poco fue lo que impulsó a poner ese título, ese foco del Congreso. ¿Crees que es un concepto instalado definitivamente en la industria o que todavía a algunos segmentos les cuesta entender de qué hablamos cuando se habla de sentido de vulnerabilidad? No, yo creo que todavía cuesta un poco, ¿no? Si bien está incorporado el título como sentido de vulnerabilidad presente, a la hora de poder expresar o desarrollar justamente lo conceptual, creo que todavía nos falta mucho camino para recorrer. Y bueno, un poco esto impulsado desde el Congreso tenía que ver con esto, ¿no? Con ponerlo sobre la mesa y empezar a discutir desde ese lugar o la posibilidad que nos daba el Congreso, la participación de tanta gente, este concepto. De hecho, creo que era no capciosa, pero hacía la pregunta porque yo coincido con vos, que el sentido de vulnerabilidad es una de las categorías más difíciles. Tiene algo muy intuitivo para tomarla, pero es una de las categorías más difíciles de conceptualizar por cómo se trabaja. Total. El sentido de vulnerabilidad, sí. Perdón, aún para personas especialistas, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Yo le contaba a una anécdota a Víctor que era esta del isotanque, Sí. donde una persona encargada de logística, que estábamos conversando sobre el tema de sentido de vulnerabilidad, yo me imaginaba, y se lo dije a la persona, tengo el 85 o el 90% de mi cerebro ocupado ahora en que tengo que trasladar un tanque gigante de Neuquén a Comodoro Rivadavia. Explícame cómo me ayuda, cómo se conecta el sentido de vulnerabilidad con esto que tengo que hacer, ¿no? Y en ese sentido, para alguien muy operativo, hay una distancia bastante larga que recorrer.
Y todavía en los especialistas, Pero ¿no? Luchi, Es impresionante. es increíble que esa distancia, bueno, no es increíble, es parte de la evolución temporal, si se cree, de todas las cuestiones vinculadas a la cultura, porque si hay alguien que necesita tener un sentido de vulnerabilidad alto, es alguien que está llevando adelante una tarea tan compleja. Tan riesgosa. No porque el traslado de un tanque sea hiper complejo, pero sí por toda la complejidad que le presenta el entorno. Sí, Entonces, además cómo tener lo una piensa, percepción ¿no? del riesgo permanente, continua. Yo creo que lo más dificultoso, perdón, Víctor, estamos profundizando acá, es la forma en la que se trabaja el sentido de vulnerabilidad. Sí. Viste que son ese tipo de nociones que una vez que incorporás algunas nociones, es más fácil después empezar a verlas por todos lados, pero cuando está ocurriendo dejás de verlas y no tenés como una distinción más fina. Por eso me pareció como medio de avanzada ponerle a un congreso de esta naturaleza sentido de vulnerabilidad, porque ahí está la mitad de la industria que te dice sí, nadie se va a negar, pero la mitad no entiende bien cómo se come el sentido de vulnerabilidad. No, y tal cual, un poco, ¿quién se va a negar a esto, no? ¿Quién se va a negar a plantear sentido de vulnerabilidad pensando justamente de lo conceptual a dónde te tiene que llevar? Claro. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que se llevan adelante? Un poco lo que vos estás diciendo, para poder llevar e implementar desde la expectativa del concepto para finalmente evitar que se produzcan eventos catastróficos y demás. Bueno, un poco pasaba por ahí el concepto de definir este foco a la hora de llevar adelante el Congreso. Se abordaron muchos aspectos, si bien todo es cultura, y no quiero entrar como en la definición semántica, pero así como aspectos con el título cultura, ¿hubo mucho de eso o más o menos? Sí, hubieron algunos, pero lo que voy a rescatar acá fue una mesa redonda en donde se trabajó específicamente y se conversó sobre atributos de la cultura. Oh, qué interesante. En donde se invitaron a 3 compañías, YPF, Pan American y Veraldi, la de transportes de combustible, por ejemplo, en donde ellos contaban desde su experiencia, desde lo que desarrollaron en cada una de las compañías, algunos atributos. Y la verdad que estuvo muy, muy interesante, ¿no? Estuvo facilitada la mesa, guiada por Diego Turhansky, que es de Lixi. Y bueno, la verdad que estuvo muy interesante, sobre todo pensando un poco en aquellas compañías que no están metidas en la cultura y aquellas que sí estamos metidos y que venimos desarrollando. Por lo menos desde mi visión, sirvió para trabajar en esos dos. El modelo de claro. Lixi es bastante interesante. Yo Sí. lo he visto. Sí, Junto con el del CCPS, sí. abordan como algunos atributos parecidos, no todos, algunos atributos parecidos. ¿De qué hablaron? Me imagino, liderazgo por un lado. ¿Cuáles eran los dos o tres ejes? Hablaron sobre. Los dos atributos tocados. Sí, Perdón. hablaron sobre organización que aprende. Aprendizaje. Hablaron sobre. Hablaron sobre liderazgo. Y la tercera no me puedo acordar ahora. Algo asociado a información, o sea, cómo se gestiona la información para poder atender en forma temprana los desvíos. Y a ver, de vuelta, me parece que... O sea, en vez de normalización de desvíos en vía de normalización. Sí, claro. Como dice nuestro querido colega Claudio Mitrono. Sí, o sea, esos 3 conceptos, entonces, sí. Perdón, para pasar el limpio. Liderazgo, aprender de la experiencia o aprendizaje en general, y normalización de desvío en una fase temprana. Sí. Uh-huh. Digo, más allá de lo que expresaron, qué contaron, sino cómo lo contaron. Que me parece que ahí donde justamente, por lo menos a mí me despertó esas ganas de seguir escuchando. Que ayudó a... O que atendió a aquellas compañías, de vuelta lo repito, ¿no? Que tienen ya experiencia, que tienen camino recorrido en cultura, y aquellas que no. Entonces, como te despierta esas ganas de decir, bueno, a ver qué más. ¿Y cómo lo contaron? ¿Cuál fue esa característica específica del relato? Lo contaron desde sus experiencias, de cómo por ejemplo, en la organización que aprende, se contó, se hizo una encuesta de cultura, se encontraron estas debilidades, en donde se veía reflejado en toda la organización.
cuáles son las acciones que se llevaron adelante, cómo se vio después y cómo se vio reflejada en una nueva encuesta de cultura, la mejora en ese punto. Pero sin mucha teoría, ¿no? Sino más práctico. Como por práctico. Eso sí. Vos sabés que siempre tengo como una dicotomía. Viste que no hay un modelo consolidado No. para gestionar la cultura. Digamos, al ser una ciencia social, Sí. bueno, hay categorías que los diferentes modelos ordenan de una forma o de otra. Sí. CCPS tiene un orden muy claro de 8 dimensiones, el ICSI toma algunos atributos, nosotros como consultora decimos sentido de vulnerabilidad en la cabeza, disciplina operacional en los pies y abrimos Ujú. también 5 atributos que todos giran alrededor de lo mismo, sentido de vulnerabilidad, Sí. desvío, cultura Sí. justa, ¿cómo se llama el otro? Aprender de la experiencia, gestión de contratistas si sos Ujú. operadora. Me gusta mucho el de toma de decisiones en función de riesgos. Pero me parece que lo diferencial, independientemente del modelo, que podés tomar cualquiera de estos modelos o incluso podés tunear un modelo para tu organización, es lograr que la organización en la cabeza decida implementar un modelo con la forma que tenga. Total. Y que ese modelo ordene a la organización discursivamente hacia algún lado, independientemente que después en la experiencia algunas herramientas funcionen diferente. Sí, total. Más allá de qué tipo de programa de liderazgo implementes, vos sabés que uno de los ejes es liderazgo y que la organización haya dicho vamos a ir hacia allá. Ujú. Por ejemplo, el de EOGP, basado en la práctica del holandés que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, implementa la escalera de cultura, ¿no? Con hacia una cultura generativa Ujú. o la idea de lo generativo. CCPS tiene un abordaje mucho más complejo. Te dice hay 8 dimensiones y 20 elementos en el marco de gestión Un de riesgo. sistema Vos de trabajás el gestión primero amplio. y el primero cruza los 17. Pero independientemente de qué uses, el clic, porque lo estoy levantando directamente esto de que vos decís, empresas que tienen experiencia en generar cultura y empresas que no. Lo que hace la diferencia es que haya habido una decisión de alto nivel que diga, vamos a soportar algo. Claro. Alguno de estos formatos lo vamos a impulsar. Bueno, y a las contratistas les cuesta mucho más tomar esa decisión. Sí, total. Y además que asociado a esto es el para qué, ¿no? ¿Para qué? Buenísimo. ¿Para qué voy a implementar esto? Así como estoy bien. ¿Para qué voy a llevar adelante esto? Me parece que de vuelta, desde los ejemplos llevados, no solamente de empresas operadoras como YPF y Pan American, sino de una empresa contratista, en donde se ve reflejado una mejora en su desempeño, una mejora en temas de seguridad, bueno, ahí es como que van encontrando el para qué. Claro. Y esto que vos decís, no importa qué, algo Pero no es menor el hecho de que apoyen algo. total. Porque muchas veces apoyan algo y no terminan de entender. Tienen que poner plata para que cosas no ocurran Exactamente. en su cabeza. Y peor, en cultura para que eso Total, no ocurra. total. Y ni siquiera para que no ocurran Y los que eventos. empiezan a aparecer a medida que el proceso se despliega, ¿no? Estas Mirá, evidencias. bueno, me vuelvo a la pregunta que acaba de hacer Víctor, que es pero ¿y para qué? Viste que vos cuando desplegás un programa de cultura, ¿qué buscan las compañías? Esto me estoy poniendo más del lado de consultora que atiende este tipo de requerimientos. Dice, y dame indicadores de impacto. Ujú. Yo digo, mirá, te voy a dar indicadores de proceso. Claro. Claro. Vamos a hacer esto, aquello, tipo, el proceso de un gestión de un proyecto de cultura puede tener indicadores claros. Los indicadores de impacto son indicadores compuestos. Yo no puedo asignar la baja del índice de frecuencia a un programa de cultura. Porque es mentira lisa y llanamente. Claro. Sí podemos medir algunas dimensiones y ver cómo esas dimensiones suben o bajan. Pero esa lógica requiere un pensamiento que es cada vez más sutil y al que las altas gerencias tradicionales se han opuesto. No, a mí tráeme indicadores de impacto, Sí. no indicadores de proceso. Bueno, en cultura no hay indicadores de impacto, hay indicadores de procesos fáciles de obtener. Ya de hecho eso te da un indicador del estado de cultura en la organización. Claro. Ay, total, ese total. pedido, claro. Total. El número, por favor. Claro. Como decía un profesor que yo tenía, decía, las ciencias sociales son ciencias interpretativas, Sí, sí. no son ciencias exactas. Dice, si vos querés meter al hombre adentro de un laboratorio para que poder medir exactamente cómo se comporta, cómo se modifica el entorno, no puedes tener una medición de la conducta humana. Porque no puedes replicar las condiciones de estudio. Total. Al no poder replicar condiciones de estudio, no podés tirar un indicador que sea franco. Sí. Sin embargo, si vos lográs, y acá estamos en modo brainstorming, ¿no? Ujú. Opinando, porque no tenemos tiempo. Claro.
Yo creo que si vos lográs generar un tipo de entendimiento en la organización y alguna herramienta cual y cuantitativa bien diseñada, la organización empieza a entender que esos indicadores de procesos contribuyen a los indicadores de impacto, por ejemplo, los índices de frecuencia de accidentología. O si sos capaz de medir desvíos, ni hablar. ¿Has visto alguna práctica donde se midan desvíos de forma avanzada, rigurosa? ¿En el Congreso? En el Congreso y en general. Porque medir desvíos se puede medir, pero viste, sostener esas mediciones a lo largo del tiempo, como nunca nos hemos topado con organizaciones muy preparadas para sostener una medición rigurosa de desvíos. Cuando hablas de desvíos, te estás refiriendo, por ejemplo, a... incumplimiento de procedimientos que no llegaron a un evento de ningún tipo. Bueno, he visto algunas compañías, por lo menos lo que me toca a mí dentro de la organización a la cual yo pertenezco, venimos trabajando en diseño de algunas herramientas que nos permitan en forma temprana encontrar lo que llamamos la deriva práctica, ¿no? Pensando en esa manera que yo defino un procedimiento como lo tengo ideado en el escritorio a que lo tengo que desarrollar y cómo se desarrolla, ¿no? Y no esperar a encontrar esa deriva práctica cuando ocurre un incidente, sino en forma temprana, ¿no? Claro. Justamente ayudar a quienes están desarrollando las actividades a contarnos, a quienes podemos evaluar o diagnosticar en forma temprana. ¿Y sobre qué prácticas lo haces? ¿Tomás un gran rango de prácticas o agarrás algunas que te parecen críticas? No, como por lo menos como nosotros desarrollamos los procesos y en este caso herramientas, empezamos con un piloto. Es un temón para la cultura ese. Total. Es un temón, además de vanguardia total. Total. Empezamos desde el diseño, como te decía, de una herramienta que sea dinámica, práctica y que enuncie qué pasó, nada más. Que se aleja un poco de lo que es una observación preventiva de seguridad, una stop, por ejemplo, ¿no? Genial. Contame qué pasó. De conducta y no de condición. Claro, contame, y un poco la visión está alineada a autodenunciarme. O sea, yo no cumplo un procedimiento, yo no cumplo una práctica en la cual está planteado originalmente, o yo estoy generando o buscando atajos, pero no por una cuestión de placer o de gusto, sino porque no lo puedo cumplir de acuerdo a como está pensado, ¿no? Entonces, es como decís, es vanguardista, es algo que tenés que tener suficientemente confianza en quien recibe esa información para que yo te pueda contar a vos que no estoy cumpliendo con un procedimiento. Hay una palabra que aplica más a la conducta individual que se usa para la organización, que es madurez. Cuando se habla de madurez, en realidad es más fácil pensarlo en un individuo que en una organización. Claro. Pero tomemos la palabra madurez para hablar de la organización. Tiene que estar muy madura la organización en sus prácticas y haber tenido como buenos resultados para poder implementar este tipo de herramientas que lo que requieren son ambientes de confianza mutuo, para tomar otra categoría. Otro elemento de CCPS. No. Sí. Por eso te digo, imagínate que no puedo cumplir un procedimiento que estaba pensado originalmente, que eso iba a permitir que se desarrolle un trabajo en forma segura y no lo estoy cumpliendo. Bueno, y cuándo esto que yo te hablaba de deriva, que les hablaba de deriva práctica, ¿no? ¿Cuándo nos estamos dando cuenta? ¿O cuándo nos estábamos dando cuenta cuando ocurrió el incidente? Tarde. Tarde. Bueno, encontrar las maneras en el medio para poder levantar esa información. Víctor, ¿qué otra cosa te gustó? ¿Cuáles fueron los ejes que abordaron? Bueno, como temas destacados y pensando un poco en las tres disciplinas que se llevaron adelante en el Congreso, que una es seguridad industrial, uno tiene que ver con salud ocupacional y otro ambiente. En la parte de seguridad industrial también había seguridad de procesos, se podían destacar todo lo que esté asociado a gestión de datos. Había trabajos que mostraban cómo se gestionaban los datos desde la forma preventiva y proactiva. Otros trabajos que hacían referencia a la preparación y respuesta a la emergencia. ¿Ya hay uso de inteligencia artificial para el entendimiento, para el manejo de datos? ¿O todavía no? Sí, hay uso de inteligencia artificial. Cómo va aprendiendo el algoritmo para poder
trabajar en forma temprana y no tener un equipo, un ejército de leedores de observaciones, por ejemplo, y que te levante en forma temprana algún tipo de desvío que necesita atención Porque rápida, eso ¿no? inicialmente debería poder hacerlo bien, ¿no? La inteligencia artificial. Sí, el algoritmo tiene que aprender. O sea, ¿Y cómo lo entrenas a ese algoritmo? Con tablets. Porque te acordás que la tarjeta de observación, la histórica es manual. Ya metés la info en una tablet y desde ahí chupa el algoritmo. Sí, ya el papel en la mayoría de los casos es como que se está dejando de utilizar, ¿no? Bueno, estamos en plena transición. Estamos ahí, ¿eh? Sí. Todavía. Sí. La- Hay papeles, pero Hay papel. hay mucho papel, sí. Sí, hay papeles, pero bueno, la posibilidad de vos cargar en un sistema, en una tablet, desde un celular, desde una computadora, te levanta la información. Facilita que cualquier Total. inteligencia artificial lo Total. Y cuánto más rápido, ¿no? Uf, Porque tengo unas es ganas de como- ver algún desarrollo más avanzado de eso. Sí, sí. Entonces, claro, esta inteligencia artificial que va aprendiendo y que continúa aprendiendo, te traigo algún ejemplo de que nos ocurrió a nosotros en la compañía. Teníamos un equipo de personas que se dedicaba exclusivamente a leer las observaciones de seguridad, ¿no? Entonces encontrábamos desvíos que estaban tildados como desvíos, no sé, por ejemplo, en levantamiento de cargas, ¿no? Entonces vos tenías una cantidad de observaciones y después tenías otra cantidad de observaciones que en el texto hacían referencia a Levantamiento. levantamiento de cargas, pero no estaba tildada como desvío asociado. Y en algunos de los casos, y en la gran mayoría, tenían mayor criticidad aquellas que tenían en el texto y no en Pero el que no tilde. estaban tilde, no. Entonces se le empezó a enseñar a la inteligencia artificial, bueno, lee acá, qué tenés que buscar, cómo tenés que buscar. Bueno, y eso de Claro, vuelta- como minimizando el efecto del usuario humano, ¿no? En el fondo, que es lo que busca la inteligencia artificial. Exactamente. Como- ¿En qué estadio crees que está eso? En la industria no, digamos. ¿Que hay prácticas de vanguardia? Bueno, vos sabés que el otro día me hicieron esta misma pregunta. Bueno, ¿Vos estás queriendo decir que yo hago unas preguntas que son muy comunes? que son- No, que son es las una pregunta primeras muy cosas. inteligente. Solo te estaba molestando. Es Víctor. una pregunta muy inteligente. Porque te veía muy Porque- concentrado. no, es una pregunta muy inteligente porque Gracias, Víctor. porque me la hizo también es una persona muy inteligente. Y me hizo esta misma pregunta, o sea, che, ¿cómo viste en alguna otra organización este piloto que se está desarrollando en PAE? Y la verdad que le digo que no vi, por lo menos en lo que me tocó interactuar desde el Congreso, desde las distintas posibilidades que me da interactuar con otras compañías. Probablemente hay empresas que lo han desarrollado, pero yo no lo vi. Tengo la sensación que esta conversación en 5 años, no, en 3 años va a quedar viejísima, ¿viste? Mirá de lo que hablaban. Yo creo Se- que Va a en decir, se yo creo que en preguntaban 3 si la meses, inteligencia en 3, 4 artificial- meses. No, en 3, 4 meses no. Sí. Vos sigue para tanto. Son elefantes muy grandes los que hay que mover. Bueno, Y sobre todo porque, mirá, volvemos a lo mismo. El sentido de vulnerabilidad en el techo de las organizaciones corre lento, porque todavía esa tradición de culturas orientadas al barril, son mala palabra decirlo, pero hay mucho de eso que sobrevive. sí. Entonces, y hay mucha presión por resultados. Sí. Entonces, esa transición a operaciones totalmente integradas con la excelencia Sí. operacional, Yo creo que igual va a ser más rápido de lo que nos estamos imaginando. Pero 3 meses. No, 3 meses no. 3 meses no. Pero va a ser muy rápido. Por porque eso- se va a acelerar de una manera como no lineal. Es eso. no, y donde se produzca el primer quiebre generacional fuerte, que el que hoy tiene 28 o 27 años, Que ya está- tenga 32 y sea dueño de un yacimiento, se acabó, digamos. acabó. Sí. El mundo se piensa Yo diferente. quiero traer alguna distinción distinta también con respecto a esto, y pensando en que no es exclusivamente o únicamente la inteligencia artificial. Vos podés tener la mejor inteligencia artificial. O sea, hasta podés tener un ejército de leedores, de observaciones, de revisores de procedimientos, etcétera. Pero ahí me quedo en el diagnóstico. ¿No? Me parece que el siguiente paso asociado al diagnóstico es la toma de acción. Si quedamos exclusivamente en el diagnóstico, o si las organizaciones se quedan en el diagnóstico, vamos a seguir diagnosticando, pero no vamos a poder accionar sobre Pero eso- justamente los desvíos. Pero completamente. De hecho, mi falta de optimismo con respecto al cambio tiene que ver.
venimos del mundo del micromanagement, ¿no? Ujú. Donde el jefe, lo voy a poner en el extremo, donde el jefe sabe lo que tiene que hacer el reporte y de hecho lo hace mejor. Y entonces por eso lo micromanagementea para corregirlo cuando lo hace. Ese es un extremo, eso cambió, no existe más. Ahora vos necesitas líderes que lideren gente que hace las cosas mejor que ellos. Parece como la gran transición, si querés. Pero ese salto en esta industria es lentísimo. Sí. O sea, equipos empoderados en esa complejidad que tiene Oil and Gas, donde hay tantos frentes abiertos en simultáneo y donde realmente las personas están con agendas colapsadas. No conozco a nadie que no tenga su agenda colapsada, lo que implica menos tiempo para vincularse con otro y elaborar procesos de mayor calidad. Esa interacción donde el que está jerárquicamente un par de niveles más abajo tenga que mover las cosas es la que veo lenta en el tiempo por el tipo de movimiento interno que se dan las organizaciones y por el tipo de pensamiento que con todo lo que traes, bueno, de alguna manera estamos mejorando el pensamiento en el piso de la organización. Eso es lo que veo lento, no el cambio. Sí, también creo que vos también lo trajiste recién, tiene que ver con lo generacional, ¿no? O sea, esto viene, o sea, no podemos decir, bueno, esto no lo tomo, o esto no lo voy a hacer, o esto no me voy a adaptar. Viene, si no quedas atrás. Sí, te va a llevar puesto el cambio claro, generacional. ¿no? Entonces me parece que... Pero mi duda es cómo el cambio generacional que va a ocurrir y va a ocurrir rápido, sobre todo por lo cerca que están viniendo las generaciones, va a ser para lidiar con la complejidad sin experiencia en muchos casos. O sea, la complejidad traba todo. Esto de que A no afecta solo a B, A afecta a D. Sí. ¿Entendés? Esa mirada tan holística que requiere todo, Sí. bueno, tiene los líderes que tiene. Sí, total. Y ahí no es que estoy diciendo hay malos líderes, estoy diciendo, los seres humanos estamos como diseñados de manera extraña para lidiar con la complejidad. Entonces, bueno, hay cosas que parecen increíblemente los avances que tenemos y por otro lado tenés como las situaciones más bizarras que no se pueden resolver entre dos personas. Sí, pero me parece que de vuelta tiene que ver con esto, ¿no? Esto es decir, los seres humanos estamos diseñados pensando un poco en cómo veníamos diseñados, ¿no? Claro. La nueva generación viene con otro diseño, viene con otra cabeza, viene con otra manera de analizar, de pensar, de plantearte las cosas. Que me parece que esa es la oportunidad que tiene esto, ¿no? Mira, yo leía el libro que nos recomendaste vos acá, ¿cómo era? Entender un elefante, Ujú. donde Guadalupe Nogués despliega profundamente el concepto de complejidad y dije, que además de esa prosa delicadísima que tiene, y un poco me preocupa, digo, ¿cómo vamos a hacer todos para incorporar habilidades que impliquen liderar múltiples campos de conocimiento en simultáneo? Ese, como veo un desafío, digo, ¿cómo se va a resolver esto? Sí. ¿Que hay gente que va a venir con otro cerebro puesto, con más habilidades para resolver un puzzle más grande? Y no sé, me queda como la duda, no soy muy optimista Sí, en ese sentido. Yo creo que entra la máquina ahí más fuerte. Esa es como la intuición que tengo. La inteligencia artificial va a ser... Yo creo que es difícil imaginar lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial. Nos cuesta imaginarlo. Quiero decir, van a tomar procesos como bajo inteligencia. No sé si la persona va a estar tan presente. No estoy pero además no quiero subestimar a la nueva generación, porque si no, claro. viste, es decir, no... Y nosotros sabíamos de qué se sí, trataba. ya- Es el clásico Yo creo que el que discurso. viene tiene un gran problema de liderazgo. La generación que viene, cuando nosotros estemos retirados, tiene un problema en serio que es cómo va a lidiar con liderar terrenos hiperconectados donde se requieran mucha especialidad para la toma de decisiones. Eso es lo que me preocupa. Yo creo que sí, Me preocupa, siempre forma de decir. pensando un poco desde las escuelas y los aprendizajes que tenemos nosotros de vuelta, ¿no? Sí, que esto es un poco más profundo me parece a mí, ¿no? Es cambiar, No, está bien, está bien. cambiar la manera de enseñar o de mostrar y procesos de aprendizaje de los líderes. Debería tener también esa línea, ¿no? Vos decís, un mundo que se crió en la complejidad y que sea educado para la complejidad va a poder liderar la complejidad. Yo creo que sí. Yo ahí tengo mis dudas. Ok. Digo, francamente lo planteo, digo, ¿Sí? porque en realidad uno debería ser optimista y apostar a que efectivamente líderes jóvenes educados en la complejidad van a poder liderar la complejidad. Yo digo, viste, cuando pienso, digo, el mundo es muy difícil y cada vez las habilidades de liderazgo que se requieren son más sofisticadas, porque tenés que liderar no solo la parte humana, sino que tenés que liderar aspectos técnicos
muy interconectados unos con otros. Total. Y me queda como una sensación de decir, ¿será capaz el ser humano de pegar ese salto de calidad en la gestión de la máquina rápido? Porque además, viste, Bueno, la transición energética está acá a 5 minutos sí. en términos de especie, lo que no, la amenaza, digamos. Vos sabés que esto es un poco también mi conclusión del Congreso, ¿no? Cómo desde la seguridad industrial debemos identificar nuevos peligros y gestionar nuevos riesgos, como los profesionales de higiene y seguridad tienen que tomar justamente todo esto nuevo para poder acompañar a los distintos socios estratégicos que tienen las distintas organizaciones a levantar la vara, a mirar desde otro lado. No es lo exclusiva o únicamente el elemento de protección personal, sino cómo hay que ampliar. Bueno, un poco lo que se planteó en el Congreso tiene que ver con eso. Es que se va a transformar en un actor relevante el gerente de excelencia operacional. Claro. Yo creo que hay mucho terreno para ganar ahí. Desde ambiente, cómo poder encarar todo esto del cambio climático, de la biodiversidad, mucho trabajo de biodiversidad que estuvieron muy buenos, muy profesionales, que se fue desarrollando. Hubo también una mesa redonda de biodiversidad y cambio climático, muy interesante. También ambiente tiene que plantear a las distintas organizaciones cómo atender esto. O sea, está ahí. Cambio climático, biodiversidad, emisiones. Bueno, ¿qué hacer? Eso es lo que desde los profesionales de ambiente levantar. Y en lo que es salud ocupacional, que también fue un tema súper interesante en el Congreso, es el cambio de paradigma, ¿no? Salud ocupacional deja de ser un sector que se dedica exclusivamente a gestionar turnos para ir a hacer periódicos o hacer preocupacionales, a hacer un sector que empieza a pensar en el bienestar de los trabajadores, ¿no? El wellness. Uh-huh. Y creo que esos tres pilares en el Congreso es lo que yo rescato. Y de vuelta, los profesionales que estuvieron haciendo presentaciones técnicas junto con pósters, por lo menos a mí me dejaron ese aprendizaje, ¿no? Esto estuvo muy interesante. Bueno, Víctor, Excelente. Gracias por la síntesis y ponernos, bueno, hemos discutido todos los temas. Te comprometemos a que vengas a retomar el tema De lo que habías que venido tocamos a hoy hablar medio hoy. costado, que fue sentido de Bueno. vulnerabilidad, pero que era el foco que íbamos a hablar. Así que, bueno, qué sé yo, pueden venir mañana. Bueno. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias a Un placer. ustedes.